Pues muy bienvenidos a un programa más de Empresarios de Marbella. Mi nombre es Alejandro Criado y soy el presidente del Club de Empresarios y Profesionales de Marbella. En este programa pues hablamos de empresarios, de profesionales, de economía en general y siempre, por supuesto, desde una visión positiva, porque los empresarios y los profesionales generamos progreso y empleo en nuestra ciudad. Bien, pues hoy tenemos un programa súper interesante, sobre todo para comunidades de propietarios, personas que viven en comunidades, y nos va a presentar este programa don Fernando Artímez, que es arquitecto técnico. Fernando, muy bienvenido. Hola Alejandro, buenos días. Bueno, pues Fernando Artímez va a hablar un poco en general de su profesión, de arquitectura técnica, de edificación, pero sobre todo nos va a hablar de un aspecto muy interesante, un software que está desarrollando y que tiene ya desarrollado en parte, que va a ser tremendamente útil para el mantenimiento de los edificios de comunidades. En cualquier caso, don Fernando, empezamos un poco por su formación, arquitecto técnico, dónde estudió y dónde te ha formado. Bueno, yo me formé en la Universidad de Granada, hice arquitectura técnica, luego desarrollé el grado de Ingeniería de la Edificación y luego hice varios cursos máster, sobre todo lo que son ampliación de conocimientos a nivel de arquitectura. Vamos, es una carrera que me apasiona, me ha apasionado y seguirá apasionándome por la diversidad que ofrece, ¿no? Luego tuve la suerte de conocerte y de hacer un máster en urbanismo, que me ha servido de muchísimo, sobre todo para conocer lo que son los sectoriales, lo que es todo el tema complicadísimo, lo que es el urbanismo en sí, y que yo creo que es algo que debería ser obligatorio que todos los técnicos lo conocieran, porque realmente el curso ha sido súper práctico. Nosotros también nos conocemos porque hemos colaborado. ¿Con tu hermano también? Efectivamente, con tu hermano. Y por colaborar profesionalmente también. Efectivamente, y con muchos despachos de abogados también he colaborado. Entonces, hombre, la práctica profesional que llevo ya ha superado los 35 años. Seguimos aprendiendo, que es lo divertido, lo bonito de nuestra carrera y de nuestra profesión. Y bueno, ahí seguimos, dando, como quien dice, el callo. Muy bien. La verdad que estamos, además lo sé porque lo he visto en juicio delante y enfrente, ante uno de los arquitectos técnicos seguramente mejores de la Costa del Sol. Sus informes son demoledores y en juicio pues es muy bueno, realmente muy bueno. ¿Qué servicios prestas entonces? ¿Informe urbanístico, dirección de obra? ¿Qué servicios sueles prestar? Bueno, yo inicialmente daba todos los trabajos que daba un arquitecto técnico, o sea, desde certificados urbanísticos, aperturas, etcétera, etcétera. Lo que pasa que con el tiempo me fui especializando, como bien has dicho antes, en el tema pericial. Es algo que empecé casi de rebote. Sobre todo, uno de los culpables fuiste tú, o sea, que todo hay que decirlo, para solucionar un informe tema de suelo urbano. Efectivamente. Y de ahí empezó mi recorrido. Claro, mi primer susto fue cuando llegué la primera vez a un juzgado y decía, ay Dios mío, ¿qué me va a pasar aquí? Pero mira, el golpe de adrenalina supuso un acicate importante y luego después ya del segundo, del tercero, del cuarto, ya no sé los que llevo, son incontables, he desarrollado, como quien dice, una práctica bastante exclusiva a la hora de hacer el tema de periciales. A día de hoy colaboro estrechamente con muchísimos despachos de arquitectos, muchísimas empresas y muchas de las grandes promotoras las tengo enfrente. O sea, las 6 promotoras más importantes del país las tengo enfrente. Tenemos, como quien dice, ciertos litigios pendientes. Intento normalmente llegar a acuerdos, sobre todo entre lo que son las comunidades de propietarios, que es principalmente mi mayor cliente, y las promotoras intento, sobre todo, pese a costa de lo que los abogados no les gusta, que les quito un poquito de trabajo, de intentar llegar a un acuerdo entre las partes, porque creo que es casi preferible llegar a un buen acuerdo a un mal acuerdo, perdón, sí, que a un buen juicio. Primero porque sabes cómo entra, pero no sabes cómo sales. Eso me ha llevado a la práctica, principalmente, sobre todo con las promotoras, de conocer cómo es el funcionamiento real de una promotora. Una promotora realmente es complicado de funcionar, primero porque están muy ordenadas a nivel casi militar, ¿no? O sea, aquí no mueve un dedo nadie mientras su jefe no le dé la orden. Jerarquía, ¿no? Exacto. Entonces, hombre, yo trabajo también para estas promotoras. A mí me llaman cuando también no saben cómo terminar una obra, tienen problemas con, a lo mejor, con la dirección facultativa y demás, y trabajo de project manager,
para grandes empresas multinacionales. En definitiva y en resumen, la pasión por la pericia, la pericial y demás, conlleva que cuando va avanzando tu vida profesional vas conociendo los sistemas constructivos nuevos y demás, y va siendo interesante ver cómo se va desarrollando. El problema que tenemos hoy en día dentro de lo que es el tema de la construcción, que sé que me lo vas a preguntar en breve, es la profesionalidad que hay en el sector. Es curioso porque dentro del grupo en el que estamos de empresarios y demás, hablando con compañeros que son también socios, comentamos mucho lo que es el tema de la situación de los profesionales, sobre todo de la arquitectura técnica, porque a nivel de arquitectos, sí, sigue habiendo muchos arquitectos, siguen saliendo muchos arquitectos de las facultades, pero hay una cosa que me llama la atención. Yo cuando terminé la carrera en el año 86, nosotros salíamos 300 alumnos de cada facultad. O sea, salimos un chorro de ingenieros que no era ni normal. Y claro, aquello era algo que daba, sobre todo lo veías reflejado en los colegios profesionales. La cantidad de gente que se daba de alta y que los números de colegiados avanzaban a unas velocidades impresionantes. Es más, yo tengo compañeros con los que colaboro mucho, que a lo mejor han terminado 2 años detrás mía, lo que sea, y a lo mejor tengo pues como 500, 600 compañeros entre los dos. O sea, eso da un hecho de realmente de cómo funcionaba nuestra profesión. En los últimos 10 años, y hablando con las escuelas técnicas, yo estudié en Granada, y hablando con compañeros que han sido profesores, que ya se han jubilado y demás, pues me han comentado la idiosincrasia que está ocurriendo ahora mismo en el mercado. Que el problema que se está encontrando, que no hay técnicos, que de las carreras ahora mismo están saliendo 30. O sea, que estamos hablando de un 10% de lo que salía hace 10 años. Y ese problema lo llevamos arrastrando desde hace 10 años. ¿Qué conlleva todo esto? Esto conlleva a un tema mucho más complicado. Los que estamos ya casi en nuestra final de vida profesional, que estamos ya entre los 50 y muchos y los 60 y muchos, que ya estamos ya llegando, como quien dice, a nuestro final profesional de estar en la calle, que yo creo que yo me moriré con las botas puestas porque amo esta carrera y yo creo que no me voy a jubilar nunca, es el hecho de que las grandes empresas están contratando en las universidades a los alumnos en 4º grado con contratos fijos ya, o sea, que salen con el puesto de trabajo. ¿Para qué? Porque no encuentran. Pero es que no encuentran ellos, no encuentran las constructoras, no encuentran los despachos de arquitectos, y es que no hay profesionales en la calle. Entonces, ¿eso qué conlleva? Pues conlleva una falta de controles a la hora de la construcción, que eso es un síntoma que además yo quiero destacarlo porque es importante tenerlo en cuenta. Yo terminé en los años 80, yo en los 90 ya estaba trabajando, y la forma de construir nosotros nos guiábamos por la NBE, ¿vale? Por la normativa básica de la edificación, que era no de obligado cumplimiento, pero eran las normas básicas mínimas que tú tenías que saber para poder hacer una construcción básica. Es curioso que yo, que llevo ya haciendo periciales más de 30 años, yo no tengo comunidades ni viviendas anteriores al año 2000. Es curioso. Pero sin embargo, desde que entró el Código Técnico de la Edificación, son todas problemas. Pero problemas, ¿por qué? Porque se ha condensado todo de tal manera y se ha complicado todo de tal manera que al final somos administrativos de la construcción. Entonces, tanta normativa, y además que nos la están cambiando continuamente. O sea, si el año pasado teníamos una normativa HR que además está implicada con las normativas subsidiarias de los ayuntamientos, con la normativa de la Junta de Andalucía, y eso lo puedes aplicar a cualquier zona de España, te lo van cambiando. Al final te vas dando cuenta de decir, vale, muy bien, estamos progresando a nivel legal la situación de las obras, pero ¿cuál es el problema? Que las obras no se está haciendo lo que dice la normativa básica. Déjame una pregunta, Fernando, al respecto. Es decir, tú me estás diciendo que el problema que ha habido entre 2000 y 2007, que se construía muchísimo y los técnicos no llegaban, va a volver a pasar. Porque claro, ya está pasando. Si hay pocos técnicos, no van a llegar a la obra. ¿Por qué? Porque van a tener muchas obras y pocos técnicos. Año 2000 a 2005, los pobres aparejadores apenas podían seguir una obra porque tenían tantas y había tanto que se movía. O sea, quiere decir que eso puede volver a pasar, ¿no? No, bueno, está pasando. O sea, de hecho, yo tengo muchas empresas que me llaman
para ver si conozco a alguien que les pueda referenciar, por lo menos porque dice, mira, que necesitamos una obra, no tenemos técnicos, hay muy pocos técnicos, o los técnicos que hay tienen tal cantidad de obra que tampoco se quieren meter en el complejo que teníamos antiguamente a principios del año 2000 hasta el 2007, que fue el boom de la construcción y fue una locura. O sea, yo tenía compañeros que tenían hasta 5.000 viviendas en dirección. O sea, esa responsabilidad a la gente ya le pesa. Sobre todo, todos mis colegas, a partir de los 50 años, intentan quitarse las direcciones de obra. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos unos seguros que son bastante complicados, sobre todo porque nosotros tenemos que tener un seguro decenal. Nosotros terminamos una obra, desde que firmamos el final de la obra, son 10 años lo que tenemos que dar responsabilidad sobre la vivienda, siempre y cuando lo que indica la LOE, que la decenal es elementos estructurales. Pero bueno, déjame decirte que tenéis un abogado magnífico, que es Francisco del Olmo, que depende de los aparejadores, y es, bueno, es un gran profesional. Se las sabe todas. Y saca adelante la mayoría, creo yo, de efectivamente. Los pleitos los saca adelante. Sí, pero al final, en la cuestión del pleito, lo que hay que plantearse es desde el nivel técnico, desde el nivel jurista está claro. O sea, tú tienes que cumplir una serie de normas, las normas son inamovibles y están determinadas. Pero luego hay una base técnica que es bastante compleja y conocerla es complicada. O sea, yo lo digo desde la perspectiva porque yo soy experto en tema de la legislación de aplicación de la LOE y yo sé, cuando llego a una obra o voy a hacer una pericial, ya estoy viendo qué cosas son las que están incumpliendo la normativa básica. Hay que dejar claro que el Código Técnico de la Edificación se refiere a lo mínimo que se debe de hacer en una construcción, a partir de ahí hacia arriba, pero nunca de ahí hacia abajo. El problema es que estamos haciendo de ahí para abajo. Entonces, ¿qué pasa? Que estamos incumpliendo normativas, estamos incumpliendo legislación. Entonces, la complicación es mucho mayor. ¿Por qué? Porque la responsabilidad civil que acaban teniendo los técnicos es increíble. Y se dan cuenta cuando les han planteado una demanda. Porque claro, dicen, no, si yo lo he hecho todo bien. Dice, no, mira, aquí hay un informe pericial, que yo muchas veces me dan muchos informes para verificar si realmente ese informe puede ir adelante una demanda o no puede ir adelante una demanda. O sea, realmente los empiezas a leer y dices, tu madre, el amor hermoso. Dice, pero si este defecto es bruto, ¿me entiendes? O sea, que es tan evidente que el hecho de verlo ya te duele los ojos, de decir, ay por Dios, aquí hay por lo menos 5 o 6 normativas que se han saltado la torera, que son básicas. Entonces, es muy difícil discernir ahora mismo, sobre todo los nuevos técnicos que están en el mercado, de que puedan absorber toda la legislación que nos compromete. O sea, el código técnico es muy bonito, está muy bien diseñado, está muy bien catalogado. Yo conocí a uno de los técnicos que lo redactó, lo traje aquí en Marbella. Efectivamente, y son verdaderos cocos detrás de una mesa, pero eso hay que aplicarlo luego en la realidad. La realidad es bastante distinta. Son funcionarios, lo han hecho funcionarios del Estado. Claro, pero te aplican la ley estrictamente como es. Pero el tema es que cuando tú lo vas a desarrollar ya es más complicado. Pero además por otras razones que son anexas a todo esto. Que la mano de obra que hay no está profesionalizada. Hemos perdido a los profesionales pues, por diversas prácticas constructivas. Primero, por la crisis del 2007, fulminó directamente a la base de los jefes de obra existentes y de los encargados que tenían mucha experiencia. Muchos se jubilaron, muchos acabaron... el sector turístico, ¿no? Efectivamente. Entonces, ¿qué pasa? Marbella pasó luego también de una faceta que era una zona turística donde se vendía lujo, tal, no sé qué, a venderse ya lujo a lo bestia, como se está vendiendo ahora mismo, pero con unas calidades que no llegan a lujo ni por asomo. Entonces, eso ha llevado ya arrastrado a que no tenemos mano de obra especializada, ni tenemos trabajadores que tengan la suficiente capacidad como para desarrollar correctamente su trabajo. Pero es que el problema de todo esto se agrava, ¿por qué? Porque los técnicos, hay tan pocos técnicos que no pueden estar haciendo el control como deberían de hacerlo. Aparte que luego lo pagan fatal, o sea, hay que reconocerlo. El promotor al final acaba apretando al aparejador, al arquitecto, aprieta a todo el mundo. Entonces al final empiezan a ahorrar por todos los lados. Y aunque tú hagas una promoción de lujo, al final te acabas haciendo una promoción de quiero lujo pero no llego, ¿entiendes? Entonces luego aparecen los problemas y se echan las manos a la cabeza. Bien, una vez que acaba la obra, que se ejecuta la obra, ahora ya es la comunidad de propietarios quien debe mantener ese edificio, administradores y demás. ¿Cómo se les puede ayudar a los propietarios de esos edificios que hay que mantener, que hay una normativa de mantenimiento? ¿Cómo se les puede ayudar?
Pues mira, eso es una guerra que tengo desde hace muchos años y que la he estado luchando bastante, sobre todo intentando entrar en el colectivo de los administradores de fincas. Es un colectivo muy complicado y claro, yo desde que trabajo ahora ya con ellos, porque ya me he implicado, cuando entregan, hay que empezar desde el principio. Cuando a ti te entregan una comunidad, normalmente la promotora se reúne con el administrador de confianza de la promotora, con el administrador de la zona más cercano y entregan la edificación. Ahí empieza el primer problema. ¿Por qué? Porque a ti cuando te entregan la edificación, la comunidad lo primero que tiene que tener es nombrar un técnico, aunque sea nada más que para ese trabajo, para que haga la recepción de esa comunidad. ¿Por qué? Porque los periodos de garantía son muy claros. Entonces, te encuentras con sorpresas que, claro, que la gente empieza a darse cuenta que tiene problemas con sus garantías o sus defectos en los plazos de garantía que están transcurriendo y que no les da tiempo a demandar, ¿vale? Eso quiere decir que, por ejemplo, acabados. Es el primer año de garantía dentro que está especificado en la LOE, que en un año son para todos los defectos que sean de los normales, o sea, acabados, habitabilidad, etcétera, etcétera. Todo lo que sean defectos burdos que tú puedas ver. Bien, ¿qué pasa? Que muchas veces se contrata a administraciones, que las administraciones van como alargando el tiempo. Hay una cosa curiosa, porque la aplicación de la normativa LOE en el tema de garantías empieza a computar desde que es recepcionada por parte del promotor y del constructor, no desde la firma de los técnicos. El final de obra no es el punto donde empieza realmente a computar la LOE. La LOE empieza a computar el acta de recepción provisional, ¿no? El acta de recepción provisional es el que pone la primera pauta y es lo que debe conocer la gente. ¿Qué pasa? Que muchas veces cuando se hace el final de obra se hace el acta de recepción provisional, incluso si tiene deficiencias y demás, que queda postergada a 6 o un año después, pero el cómputo empieza en esa acta. Entonces, realmente el periodo de un año hay que tener en cuenta que tú empiezas a vender tus viviendas justamente cuando tú tienes el acta de recepción provisional. ¿Por qué? Porque ahora mismo tú tienes que presentar tu declaración responsable, etcétera, 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 para poder empezar a escriturar. ¿Qué pasa cuando escrituramos, cuando compramos una promoción? Que perdemos un tiempo muy valioso. O sea, ese tiempo empieza a computar y muchos de los compradores piensan que yo he firmado 6 meses después de la entrega, por lo tanto tengo un año para reclamar mis daños en el primer año. Perdón, en el primer año. Pero no es así, tiene 6 meses. Y el que escriture 9 meses, le quedan 3 meses. Entonces, claro, aquí hay un juego entre la administración, las firmas de compraventas, etcétera, etcétera, que el primer año se lo comen con sopas. Entonces, que es el año donde realmente hay más reclamaciones. Lo que pasa es que sí es verdad que las promotoras han pasado de estar en litigio y en guerra directamente con las comunidades a prestar un cierto apoyo de normalización y ayuda, porque acaban entendiendo que, hombre, están vendiendo un producto y no pueden tener una mala venta porque le va a afectar a sus posteriores ventas, o sea, porque esto es así, ¿no? En todo caso, Fernando, me gustaría que entráramos en el tema importante, que es el software que tú has desarrollado para que las comunidades puedan llevar a cabo ese mantenimiento, que yo creo que es muy interesante y va a interesar mucho. No sé si nos pueden poner, Ángel, nos puede poner el email de Fernando, porque lo que va a contar va a ser súper interesante. Vale, bueno, como estaba diciendo antes, yo llevo muchos años con el tema de gestionar lo que son el libro del edificio. Considero que es un elemento súper importante y que es un tema que lo han intentado tratar años anteriores y profesionales, como por ejemplo en Valencia, que es una de las zonas donde todas estas cosas de software y demás es donde más se desarrolla en temas de construcción. Y hace años se desarrolló un software muy interesante, pero muy complicado, que yo estuve estudiando para ver si se podía aplicar para llevar lo que es el control y mantenimiento de las comunidades. Las comunidades están obligadas por ley, tanto desde el año 2000, cuando se aprobó la LOE, como en el 2006, que fue ya la aprobación definitiva del Código Técnico de la Edificación, en la que es obligatorio por ley llevar el mantenimiento y el control del libro del edificio. Entonces, yo he desarrollado un software en base a mi experiencia y mis conocimientos, de tal manera que sea una guía práctica de ayuda, que no solamente sea un mero libro más, un mero libro que no vale para nada, a lo mejor para ponerlo bajo una mesa, sino que es vivo, es un elemento vivo. Eso quiere decir que
nosotros lo que cogemos es el libro del edificio. Sí, por hacer un pequeño paréntesis, es el libro de instrucciones del edificio, más o menos. Sí, ¿no? es el libro de instrucciones. O sea, la ley te dice que tú tienes que mantener, cuidar y vigilar que el edificio cumple con las normativas y que se lleva de acuerdo al libro que está editado. Eso es. ¿Vale? Entonces, nosotros cogemos ese libro, verificamos que lo que se ha construido en esa promoción corresponde con lo que dice el libro del edificio, y lo que no esté dentro de ese libro del edificio nosotros lo ampliamos. Eso lo metemos dentro de un software en el cual hacemos un cronograma con un estudio de ese edificio, esa promoción, esa comunidad, que va desde el año 1 de su construcción al año 10, ¿vale? Que normalmente se divide de 10 en 10 años lo que es el control del libro del edificio. Nosotros lo que hacemos es generar el cronograma de toda la construcción de ese edificio y identificamos todo lo que es obligatorio mantener, tanto lo que es obligatorio como lo que es aconsejable controlar. Obras de mantenimiento. Efectivamente. ¿Qué pasa? Que con esto te está dando una idea de que, oye, que dentro de 5 años o dentro de 6 años tenemos que pintar el edificio. ¿Por qué? Porque la zona donde está el edificio está pegada al mar, tiene una agresividad o unas influencias que son bastante fuertes y, oye, que no hay que esperar 10 años, que hay que esperar 6. Claro, y si no se pinta, genera problemas en el edificio entero. Efectivamente. ¿Qué pasa? Que eso luego nos va a llevar a problemas de mantenimiento. ¿Con esto qué conseguimos? Que nosotros, por ejemplo, en el año 4 ya hacemos una advertencia a la comunidad, de decir, oiga, señores, dentro de 2 años va a ser necesario empezar a pintar los edificios, o cambiar las rampas de pendiente, o cambiar lo que son las zonas de tránsito por accesibilidad, o adecuar la comunidad a accesibilidad. Y a lo mejor nos vamos adelantando años. ¿Qué pasa con eso? Que ellos ya pueden programar a los vecinos, de decir, bueno, vamos a ir preparando lo que son pequeñas derramas y no encontrarnos de pronto, oye, que necesitamos 1 millón de euros para pintar esto. Mañana. Claro, y mañana. Entonces, ¿qué pasa? Que al final tú tienes ya una previsión de mantenimiento del edificio. Es decir, que tu comunidad va a estar controlada desde el año 1. Entonces vas a saber lo que te vas a encontrar en el año 7. Entonces vas a saber que la oca te la van a meter en el año 5 y que te van a hacer cambiar a lo mejor las poleas de no sé qué, los retenedores de no sé cuánto. Y eso te va a costar un dinero, no que te lo va a encontrar de golpe. Y luego cuando llegue la IT, la inspección técnica del edificio, el edificio está nivelado. Efectivamente. ¿Por qué? Pero no solamente eso. Cada año eso va estructurado mensualmente, ¿vale? Mensualmente hay una serie de inspecciones que son obligatorias, otras que no son obligatorias, pero que se deben de hacer por el control de la marcha del edificio. Unas las tiene que hacer una empresa especializada, otras las tiene que hacer un arquitecto técnico o un arquitecto o un ingeniero que sepa de construcción y que lleve un control sobre el libro de edificio. Todo eso va registrado y se puede incluso llevar en una tablet. El técnico o la empresa especializada ve la ficha que le ha llegado por correo electrónico, porque mensualmente se envían las notificaciones a cada parte específica que tiene que llevar el control del edificio. Por ejemplo, si una empresa, una comunidad, tiene una empresa de contraincendios, tiene una empresa de mantenimiento, pues todo lo que sea contraincendios le va a llegar a esa empresa, de acuerdo al contrato que tiene firmada la comunidad con la empresa de contraincendios. Pero que nosotros, cuando firma el contrato de la comunidad con la empresa de contraincendios, le vamos a decir, oye, mira, que no solamente tienes que mirar los extintores, que tienes que mirar muchísimas más cosas. ¿Por qué? Porque tú tienes que cumplir con la normativa legal. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros le corregimos a las comunidades muchas veces los contratos que tienen con estas empresas. ¿Eso qué puede llevar? Puede llevar que tenga un pequeño incremento en los costes de mantenimiento, pero eso va por la seguridad. No quiero recordar lo que ha pasado en el edificio de Valencia que ardió porque nadie le hizo ni caso a un edificio que era, como quien dice, la calidad de venta como lo mejor que había en Valencia. Nos hemos encontrado que ha habido muertos, que el edificio se ha ido a freír puñeta y que ahora tenemos un problema tanto técnico como de mantenimiento, como de la propia administración que llevaba el edificio, que eso tendrá sus responsabilidades, que ahora mismo no se sabe. Los seguros están pagando. ¿Por qué? Porque ha sido tan gordo lo que ha pasado que incluso la propia Generalitat ha intervenido en todo esto como para calmar un poquito las aguas. Pero esto te da la gravedad que tiene en no llevar el control de un libro de un edificio. O sea, aquí es donde radica todo. Lo que también llama la atención es que esto en Europa, todos mis clientes, excepto una comunidad, son todos extranjeros. Y es que cuando hace el planteamiento dice, no, es que es de cajón que tiene que ser así, es que en mi país lo hacemos así. Dice, pero el desarrollo que hace usted
debería de exportarlo a mi país. Dice, porque es súper sencillo. Porque yo lo he hecho de tal manera que tanto, por ejemplo, el presidente de la comunidad como la administración o como los técnicos intervinientes pueden acceder a través de una nube a sus comunidades. Ver qué es lo que le toca ese mes realizar. Si se ha realizado, si no se ha realizado, quién lo tiene que realizar, quién ha recibido los correos de información que están notificados a la administración, al presidente, a las empresas implicadas, al técnico de cabecera, porque siempre hay que nombrar un técnico de cabecera en cada comunidad, que será el que firme el libro a final de año, y ese libro tiene que estar firmado por el técnico de cabecera, por el administrador y por el presidente. Y ese libro se adjunta a el acta de Junta General de Propietarios, de tal manera que eso queda registrado de manera legal. Una pregunta. ¿Y si estamos ante un edificio de los años 60 que no tiene el edificio o no hay quien lo encuentre? ¿Qué Pues, hacemos? eso es lo más sencillo del mundo. Hay que hacer un libro de edificio específico para él. Entonces, hay que tener en cuenta que la normativa que se tiene que aplicar a esos edificios tiene que ir un poquito de acuerdo a la IT que se le vaya a desarrollar. Es decir, no puedes aplicarle una norma del código técnico en algunas cosas, primero porque es un edificio que está hecho por las normas básicas de edificación. Entonces tienes que irte un poquito a las normas básicas de la edificación, ver cuál es la correlación que tienes entre uno y otro y le haces el libro de edificio y le llevas el mantenimiento como Dios manda. Entonces es lo mismo que sea una obra nueva que sea una obra vieja. Si es verdad que a lo mejor es más laborioso hacer algo porque los conocimientos, hombre, en mi caso los tengo porque yo la normativa básica de la edificación me la he tenido que chupar como todos los demás y la conozco bastante bien. Pero bueno, también hay que decir que el código técnico de la edificación viene basado de las normativas que teníamos básicas anteriormente en la edificación. Entonces, sí cabe la posibilidad de llevarlo y darle además incluso a monumentos históricos. O sea, es que hasta un castillo le puede llevar incluso el mantenimiento y eso yo creo que incluso las administraciones públicas deberían de tenerlo. ¿Por qué? La Iglesia Católica, que tiene tantos monumentos históricos de siglos. Efectivamente. Sobre todo, ¿por qué? Porque esto te ayuda a una cosa que es muy importante y que la gente no cae, pero que hemos ido cayendo según hemos ido avanzando con este tema. Lo curioso es que, ¿qué pasa si yo tengo una incidencia de parte de un seguro y el seguro me dice, no te pago por falta de mantenimiento? Y tú sacas tu libro, mire usted, yo tengo el libro de mantenimiento y se ha mantenido correctamente como dice la ley. Usted no me puede decir que es falta de mantenimiento. Por lo tanto, puedes ir contra lo que son todos este tipo de problemas que te encuentras y decir, oiga, yo estoy demostrando que el libro cumple con la normativa. Usted no me puede decir que no cumple con la normativa, por lo tanto, estoy amparado por la póliza que yo tenga firmada. Entonces, como eso, muchas más cosas que van saliendo poquito a poco y que pueden ser muy interesantes a la hora de proteger, como quien dice, al ciudadano. Esto parte de la premisa de que no todos son arquitectos, no todos son médicos, no todos son abogados, que es la costumbre que tenemos en España, que aquí todos sabemos de todo y no sabemos de nada. Maestro liendres. Y esto sirve un poquito como para cubrir un espacio que ahora mismo no existe en España. O sea, este espacio entre que tú terminas una obra, te entregan tu vivienda, te entregan tu libro de edificio, y ahí se acaba todo. No, señores, ahí no se acaba. Ahí es donde empieza la realidad de un trabajo que es lo más importante. Lo mismo que tú llevas tu coche al taller, porque tienes que llevarlo a la ITV, aquí tenemos la IT para los edificios. ¿Pero qué pasa? Torremolinos cada 5 años se está obligando a hacer las IT ya. Pero otros sitios son 50 años, Marbella son 50 años lo que tienen que tener los edificios. Y ya están planteando reducir esa edad. ¿Por qué? Porque hombre, la construcción, el complejo constructivo que tenemos ahora mismo con los nuevos materiales no nos está dando la misma periodicidad de calidad y duración que la que teníamos en los años 90, que era a lo que me refería antes. ¿Por qué no tengo comunidades de los años 90? Me pregunto. Ni una, de verdad. Porque eran edificios hechos a prueba de bomba, con mucho material. Estaban bien construidos. Es verdad que teníamos defectos de aislamientos. O sea, sí. El aislamiento, aquí yo me acuerdo cuando yo llegué a Marbella, que yo vine con una empresa alemana, hicimos Alhambra del Mar y demás. Y a tela asfáltica entonces no se destilaba mucho, efectivamente, ¿no? Ellos empezaron a decir, no, aquí hay que poner asfáltica, normativa asfáltica, la del ruido, la no sé qué, y aplicaron toda la normativa alemana aquí. O sea, fue, yo creo que la primera urbanización de Marbella verdaderamente de lujo. O sea, ahí se hizo un control de calidad, que además venían de Alemania, venían laboratorios de Alemania, no había ni en España laboratorios, todavía estaban empezando a formarse lo que son los laboratorios de control. Y teníamos todos los meses controles de laboratorio.
excepto las probetas de hormigón y demás, que las hacíamos aquí en Málaga con las dos empresas que había en aquella época, pero ya a partir de ahí yo ya fui viendo, también he trabajado para el Estado alemán y he sido ingeniero de la Max Planck en España, en un centro astronómico, llevando lo que era la ingeniería española, la adaptación de los alemanes a la ingeniería española. Y eso me hizo aprender muchísimas cosas de normativas y realmente de calidad, ¿no? Que eso está muy implicado en lo que se hacía antiguamente. Hoy en día se hace mucha calidad, pero prospectivamente se pierde mucho tiempo en ver cuánto cuesta esa calidad, no en ver la calidad real que tiene una construcción. Pues Fernando, no tenemos mucho más tiempo, interesantísimo. Yo creo que hay que dedicarle otro programa específico para ese software, porque ya lleváis muchas comunidades. Todos aquellos televidentes que estén viendo, que tienen una comunidad de propietarios, que tienen un edificio, ahí tienen el email para llevar el mantenimiento, porque si luego hay un accidente, hay un problema, en fin, mejor tenerlo todo bien atado, bien conservado, para que no haya problemas. Pues Fernando Artimes, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Alejandro, un placer. Bueno, pues nada, estimados televidentes, pues nos vemos en el siguiente programa, Dios mediante, ya el mes que viene, y espero que este os haya sido de utilidad. Muchísimas gracias.